Kilómetro 43 con Scarlett Salas y David Alcina. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, nada, como ya sabéis, habíamos tenido un capítulo en el cual David se presentaba, hablaba un poquito más en profundidad de sus inicios en el running y bueno, pues me toca a mí, es mi turno. Eh, Nada, lo habíamos hablado porque precisamente esto surgió de la necesidad de muchísima gente que nos está escribiendo, que habla con nosotros, que les encantan las anécdotas, las historias. Y bueno, pues en pinceladas o en ciertas cosas pueden sentirse identificados con nosotros, porque al final no somos más que unos corredores populares, como cualquiera de vosotros, sin ninguna historia extraordinaria, más que bueno, el poder que tiene el ser común y el que cualquier persona pueda sentirse identificado o reflejada en ti. Entonces, bueno, nada, tomo yo ahora el turno y sí que es verdad que esto ha sido un poco complicado porque sí que es cierto que como estoy tan acostumbrada a tener ese feedback de David, incluso cuando él grabó su vídeo y lo vi, en ese momento quería comentarle cosas, hacerle como comentarios en directo. Así que bueno, voy a intentar hacerlo por mí misma, a ver qué tal sale. Y bueno, pues empiezo yo. Ya sabéis un poquito de mí, ¿vale? David y yo tenemos más o menos la misma edad. Yo tengo 34 años. Y bueno, yo nací en Venezuela, ¿vale? Nací en Venezuela y llevo 21 años en España. Soy inmigrante. Y bueno, yo me crié en Sevilla. Viví en Sevilla durante 8 años. Ahí es donde tengo la mayor parte de mi red familiar. Y bueno, eh, actualmente vivo en Extremadura, vivo en Cáceres, ¿vale? Aunque estudié psicología, me dedico a dar clases de inglés. Bueno, de inglés y francés básicamente, aunque durante muchos años he trabajado con niños y adolescentes, pues le he dado de todo tipo de asignaturas, desde matemáticas hasta física y química. Pero bueno, actualmente me encuentro en un momento de mi vida en el cual estoy haciendo un proyecto que implicaría tener muchísima más libertad en mi trabajo y digitalizarlo al 100%, que es lo que deseo, para tener un poquito más de autonomía y flexibilidad. Y nada, también sabéis, y eso yo creo que ya lo hemos comentado creo que no hay capítulo que no lo comentemos, tengo un niño de 8 añitos, como os comentaba, y nada, simplemente contaros un poquito que yo no soy una persona, y eso es algo que también es importante saber, nos vemos mucha gente en este mundo que pues a lo mejor que corre desde hace 30 años, desde hace 25 años, desde que eran niños. Eh, yo empecé a correr hace bastante poco, realmente. Empecé en finales del 2018, principios del 2019, con lo cual llevo 5 años corriendo y yo descubrí esto muy por casualidad. Yo, bueno, al iniciar con 13 años, pues mi adolescencia no fue muy fácil, no recuerdo como una época muy feliz, la verdad. Eh, y bueno, sí es verdad que yo he hecho algún deporte, mis padres siempre, de alguna forma, me obligaban a hacer deporte desde que era niña, lo cual es correcto, porque los niños tienen que hacer deporte, pero bueno, nunca hubo nada que resonase conmigo. Mi problema fundamental era que a mí no soy una persona competitiva. Entonces, en el momento que me decían, bueno, te vamos a federar, bueno, vamos a ir a tal competición, bueno, tienes que entrenar los sábados también porque nunca, no era algo que iba conmigo. Entonces, siempre rehuía todo. Hice natación, hice gimnasia artística, lo cual lo sufrí mucho porque es un deporte súper bonito, pero súper sacrificado. Entonces, eh, no había nada en eso que realmente me llenase, en el sentido de que era sacrificar para ir a una competición. Y a mí no me gustaba competir, no era algo que nunca haya ido conmigo. Hasta capoeira he llegado a hacer, ¿vale? Pero nunca, siempre fue un poco como obligado, en plan, tienes que hacer deporte. Entonces, nada, realmente el running lo descubrí con 29 años y ha sido algo que, que descubrí por primera vez en el deporte, que es la pasión. Entonces, de ser una obligación, de ser algo que hay que hacer, de tener que ir a competir, de tener a decir, oye, es que esto me gusta, lo hago por mí misma, da igual en el puesto que llegue, da igual el tiempo que haga,
solamente los límites los pongo yo, creo que fue lo que realmente a mí me empezó a traer del running. Y bueno, simplemente, ¿cómo lo descubrí yo? Mucha gente, como yo, creo que de los corredores populares, sobre todo de los que nos enganchamos más tarde, porque sí es verdad lo que comentaba, ¿no? Que en este deporte hay gente que toda la vida lo ha hecho y que lleva muchos años en ello. Los más novatillos, los que lo descubrimos tarde, cuando ya somos adultos, normalmente lo descubrimos por casualidad, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo descubrí yo? Pues mira, yo en el momento que fui madre en el año 2016, yo soy una chica pues delgadita, menuda, pequeña. Cuando nace mi hijo, yo recuerdo que al mes posparto, al mes y medio posparto, me pesé, cosa que nunca ha sido una obsesión en mi vida, ni muchísimo menos, y tenía prácticamente 1 kilo de más, ¿vale? Estuve durante 3 meses como con 1 kilo de más y dije, bueno, pues me imagino que después de ser madre, pues lo normal. Perdí peso muy rápido y a lo mejor me quedo con 1 kilo de más siempre. Pero al pasar de los meses, por un montón de motivos personales, más el estrés, es típico de la maternidad, que yo no dejé de trabajar en ningún momento, pues empecé a perder peso sin control. Y empecé a perder peso sin control que llegué al infrapeso, ¿vale? Llegué al infrapeso, entonces obviamente acudí a un profesional, fue un endocrino, me hicieron pruebas y todo estaba bien, ¿vale? Lo que sí me mandaron como una dieta para engordar porque tampoco iba a estar en la anorexia, obviamente. Pero bueno, era un tema de estrés, de mucha carga de trabajo, un hijo muy intenso, la verdad. Y bueno, ¿esto en qué derivó? Derivó que además de coger a mi hijo todo el tiempo en brazos, eh, cosa que veo perfectamente normal, empecé a tener unos dolores, pues bueno, en toda la zona pectoral y resulta que tenía un desgarro, ¿vale? Tenía un desgarro, voy al médico y lo que me dice el médico en ese momento es que tenía que fortalecer, que me mandaría, pues bueno, natación, que tenía que ir al gimnasio a hacer, sobre todo fuerza, fortalecer y que no podía coger a mi hijo más. Mi hijo tendría 2 añitos y pico. Entonces, lo que yo le dije al médico es que sí, que yo iba a fortalecer, por supuesto que sí, que no era algo que me gustase, o sea, no me planteaba ir al gimnasio ni nada semejante, pero que yo no iba a dejar de coger a mi hijo en brazos. Porque es un bebé, porque es un niño pequeño y porque los niños necesitan que sus madres le cojan y la naturaleza nos ha hecho así. Entonces, por más pequeña que yo fuera, por más delgada que fuera, por más peso que haya perdido, eh, la naturaleza tiene que dejar que yo coja a mi hijo. Bueno, ahí no hubo debate. Evidentemente me apunté al gimnasio y bueno, pues bien, bien, pero sí es verdad que me aburría. Empezó a hacer buen tiempo y dije, bueno, voy a salir a correr. Yo en mi mente, mi ignorancia, pensando que obviamente eso no va a fortalecer nada muscularmente que me haga tener más fuerza para poder coger a mi hijo en brazos. Eh, y bueno, pues alguna vez había corrido y tal, pero no, bueno, fue una cosa como muy natural. Entonces fui un día y al día siguiente me sentí mejor y ya está. O sea, hasta la primera vez que corres 10 kilómetros y ya es como un boom. Por lo menos para mí yo creo que fue ese momento, fue un boom. Y nada, pues obviamente cuando ya empiezo a engancharme a correr, me empiezo a fijar en gente de mi alrededor que corría, que en redes sociales posteaba, cosas que antes ni me fijaba. Y eso fue para mí fuente de inspiración, efectivamente, de decir, oye, es que ya entiendo por qué esta gente corre. Y nada, simplemente fue una cosa que llevó a la otra. ¿Y qué ocurrió a partir de ahí? Que evidentemente pues empecé a lesionarme, que no tenía los músculos desarrollados para correr, no sabía cómo hacerlo, no tenía una técnica de carrera y bueno, pues ahí entendí la importancia de ir al gimnasio. Y bueno, creo que fue una combinación de ambas cosas que cambió mi vida completamente. Y quiero enganchar esto con el final, que es cómo me siento ahora o lo que ha hecho en mí. Y entiendo que os sentiréis identificados con eso también. Eh, yo de pequeña, bueno, de pequeña, sí, de pequeña, de adolescente, mi familia, las mujeres, mi madre y mi hermana, son mujeres que naturalmente, por su naturaleza, son fuertes, tienen fuerza, siempre han tenido fuerza. Entonces, yo siempre fui como la delicada, yo era, o sea, la delicada, la que no, nunca, o sea, nunca había además como algo, como un objetivo a alcanzar el ser fuerte. No era para mí ser fuerte dentro de tus posibilidades, ¿no?
bueno, yo fui siempre la delicada en ese sentido, ¿no? Y esto me cambió completamente porque empecé a entrenar, no solo corriendo, a mejorar mi fuerza, mi resistencia, sino yendo al gimnasio, fortaleciendo los músculos y ya mi composición corporal era completamente diferente, dentro de que sigo siendo una chica menuda, delgada, etcétera, etcétera, ya tengo muchísima más fuerza. Entonces, bueno, pues me cambió completamente el chip en ese sentido. Empecé a verme de otra manera que me gustaba muchísimo más. Me gustaba mucho más esta versión de Scarlett que la que había tenido el resto de mi vida. Y no se trata solamente de un culto al cuerpo, que para nada es mi caso. La gente que me conoce sabe, pues, que eso es algo que no es importante, pero empecé a sentirme muy bien conmigo misma. Y, por supuesto, todas las cosas que podía hacer hasta ese momento. A partir de ahí, esto no ha parado. Y la verdad es que además me ha ayudado a transitar distintos momentos de mi vida que en ese momento eran complicados y que creo que no hubiera podido llevar con la misma fuerza, con la misma resiliencia que corriendo. Y esto es un punto en común que muchísima gente que me ha hablado de forma personal, no solamente a raíz del podcast, sino otras cosas, que cuentan sus historias, pues cosas normales que ocurren en la vida y cómo el correr les ha ayudado a transitar esos momentos. Y hay historias que la verdad no, o sea, no quiero compartir así de forma pública, porque obviamente no me han dado permiso, pero que sí me han confiado de cosas fuertes que le ha pasado a la gente y cómo el correr les ha ayudado a transitar esos momentos, con lo cual creo que es una de las cosas que también nos ayuda a todos los corredores, ¿no? Que esto nos da una fuerza distinta para poder enfrentarse a todas las cosas, nos da muchísima más calma, muchísima más templanza, muchísima confianza en nosotros mismos. Y eso ha sido de las cosas más bonitas con las que yo me quedo y que además que es un proceso, es un aprendizaje. Bueno, a partir de ahí, una de las cosas que lo que os comentaba que quería enganchar es que ahora mi hijo, que tiene 8 años, que pesa casi 20 kilos más que cuando tenía 2, mm, una de las cosas es que ahora yo físicamente puedo más con él y sí, lo sigo cogiendo en brazos, me da igual lo que me digan, mi niño es muy cariñoso y le encanta. Es un niño pues menudito, delgadito, pero bueno, ya está más alto y es más complicado pues digamos que bandearlo, ¿no? Cogerlo y tal. Pero el cogerlo en brazos, el tener esa fuerza, me siento muchísimo más fuerte que cuando él era un bebé. Es impresionante, pero sí, o sea, incluso dormido lo levanto a ir al baño y lo llevo cogido en brazos, o sea, no lo hago ni andar. Y creo que es algo que me impresiona a mí misma, pero que me hace sentir profundamente orgullosa, porque al final, ¿para qué quieres la fuerza? Pues lo quieres para eso. Eh, bueno, enganchando a esto, sobre todo los padres y las madres pueden sentirse un poquito más identificados también, porque hay una cosa que igual es una opinión bastante impopular, eh, en ciertos sectores, pero esto también me lo ha enseñado. Y es que los niños crecen. Estamos hablando que yo empecé a correr cuando él tenía 2 3 añitos y ahora tiene 8. Pero es que en un abrir y cerrar de ojos va a tener 11, va a tener 14. Y sí que es verdad que yo no quiero que la vida me pase por delante como si tal. Esto me está dando a mí un espacio muy importante como persona y como mujer para yo desarrollarme y sobre todo para que él vea un ejemplo diferente, a lo mejor, un ejemplo valioso o que a mí me gusta, una faceta que quiero que él vea en mí. Y, y bueno, es complicado porque una de las cosas con las que yo más tengo que luchar es con ese sentimiento de culpabilidad que solemos tener todos los padres y madres, pero sobre todo las madres, claro. El decir, bueno, hasta qué punto yo puedo dedicar tiempo a esto y a lo mejor no a jugar al parchís con mi hijo, ¿no? Pero creo que, bueno, no hay un equilibrio, no hay una receta perfecta para nada, pero lo importante es que todo el mundo se sienta bien dentro del punto en el que está. Y bueno, si eres un corredor o una corredora con hijos, yo sí te animo a que no pienses que eres egoísta. Pienso que tienes que tener tu espacio y que tus hijos también van a recordar todas esas cosas y que les van a servir de fuente de inspiración en el futuro. Eh, Creo que uno prefiere ver a su padre o a su madre eh, corriendo en el gimnasio, moviéndose, apuntándose a cosas, antes que verle a lo mejor en el sofá extremadamente agotado, sin fuerzas. Así que
bueno, no sé si lo estoy haciendo bien, pero sí me gustaría animar a la gente a que también tienen que saber que son padres y que además el ser padre y madre te impulsa. O sea, realmente yo empecé a correr por una casualidad por mi hijo. Entonces, bueno, es también un impulso en la vida y creo que tenemos que verlo desde esa manera. Bueno, yo ya he hablado un poquito de mí, que yo creo que mucha gente ya conoce por pinceladas, ¿no? Quién soy, pero sí que es cierto que yo lo que creo fundamentalmente es que al final somos el resultado de la gente que nos atraviesa en la vida. Y nada, yo simplemente os quiero poner unos ejemplos de la gente que se ha cruzado en mi camino desde que empecé a correr y que ha sido lo que me ha moldeado como corredora, como persona y como quien estoy aquí mismo. Yo creo que yo no soy más que la gente que tengo alrededor, la gente que me quiere, la gente que me ha dado un impulso y con la que comparto a diario. Cuando yo empecé a correr, esto lo dije en un capítulo del podcast, una de las personas que más me ha impulsado fue el señor Francisco, Paco, que trabajaba en el edificio donde vivía mi padre, en la Ciudad de México. Yo salía en verano, pues me pasaba prácticamente 2 meses allí y bueno, ya tenía más o menos control de cómo moverme completamente yo sola por la zona. Y yo esperaba todos los días, recuerdo, eh, estoy hablando meses, solo meses después de empezar a correr, esperar a que saliera el sol, estaba en la cocina con mi padre que se iba a trabajar y yo cogía las zapatillas y me iba a correr. Y recuerdo que, claro, cuando el señor Francisco estaba trabajando, le tocaba el turno, me veía todas las mañanas salir a correr hasta que un día, pues se acercó y me preguntó. Y dije, bueno, yo estoy empezando y tal, estoy apuntada a la media maratón de la Ciudad de México, que eran unos días, pero bueno, no tengo ni idea. Como ya sabéis, fue mi primera carrera. Y él desde el primer momento me impulsó de una forma muy bonita porque es una persona que llevaba 20 maratones a sus espaldas, que, que era una persona que había sido muy activa cuando era más joven y que realmente se interesó y me quiso ayudar muchísimo, me decía a dónde tenía que ir a correr, me daba consejos de entrenamiento y a día de hoy todavía, antes de una maratón, cuando me entran esos nervios, yo llamo al señor Francisco y me da siempre los mejores consejos y para mí es una calma total y creo que es muy valioso que una persona con tanto bagaje sea capaz de inspirar a otra persona y preocuparse por otra persona que recién estaba empezando. Así que, bueno, para mí tengo que decir que fundamentalmente ha sido la persona que más me ha ayudado, sobre todo al principio. Luego, bueno, ya sabéis que con esto del running uno hace amigos, uno empieza a moverse en otros círculos y casualmente justo en esa época, en esa primera época, nos conocimos por un grupo de Facebook de corredoras mexicanas. No me preguntéis cómo de qué forma tan random lo hicimos. Una de mis mejores amigas, Sonia. Eh, bueno, yo me emociono porque es que nada más que acordarme de cómo nos conocimos. Ella vive también aquí en Extremadura, lo que pasa es que vivimos a 1 hora y media en coche, no estamos tan cerca. Nos conocimos a través de esa página de Corredoras Mexicanas. Empezamos a hablar y nada, bueno, pues es de mis mejores amigas. Además estábamos pasando por una situación personal exactamente igual y lo descubrimos después porque solamente hablábamos de running. La primera vez que corrimos juntas, que quedamos para correr, eh, empezamos a sacar como monosílabos sobre situaciones personales, porque además ella también es madre, eh, que estábamos pasando en ese mismo momento y fue además un match total, porque además con el tiempo nos hemos dado cuenta incluso que tenemos prácticamente los mismos gustos musicales y hemos ido también a conciertos juntas. Eh, el tema es que se ha convertido en una de mis mejores amigas y que además es una de las mujeres que más admiro porque tiene una fuerza brutal, junto con Sara, que luego la conocimos en un encuentro de corredoras de montaña. Nos hemos juntado las tres y somos tres perfiles de corredoras distintas. Son chicas que me han inspirado al 100%, que me han apoyado. A mí Sonia y Sara me han sacado de mi zona de confort, me han metido a la montaña, me han metido, o sea, cosas que yo jamás hubiera hecho por mí misma y ellas lo han hecho. Sonia es una bala, es una corredora polivalente que lleva bastantes años, bueno, bastantes más años que yo corriendo y es una persona entusiasta y feliz. Y luego Sara es una, es una tía súper fuerte, o sea, a un nivel físico y mental que de verdad es súper admirable, que me ha encantado
Ella es de Béjar, de Salamanca, pero está en Extremadura. Y era una tía que siempre, o sea, era muy de montaña, 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 pero nunca había corrido. Cuando empieza a correr con nosotros, ojito, ojito, porque Sara tiene una fuerza impresionante. Y bueno, cada una tiene como un perfil distinto. Yo soy más de larga distancia, completamente 100% de asfalto, pero el juntarnos las tres, de verdad que siempre para mí ha sido maravilloso. Y de verdad, lo digo, o sea, ha sido eh, para mí una fuente de inspiración y de admiración tremenda lo que son esas dos mujeres, que tengo la suerte de compartir con ellas pues afición y una amistad. Y una amistad, sí. Luego también, por ejemplo, mi amigo Miguel, que está en Caracas, que me decía que los corredores, él me decía que yo, ya con el tiempo, ¿no? Al principio me decía que yo le había inspirado, pero él decía que los corredores pues estábamos locos, que cómo se nos ocurren, que tanta fiebre con el running. Bueno, pues aquí mi amigo Miguel en cuestión ya es maratoniano también. Y ya está metido, muy metido, muy metido, muy metido en esta secta y como, bueno, esta secta, como decía él al principio. Pero sí es verdad que hemos tenido mucho ese feedback deportivo y me encanta seguir teniendo contacto con él y sobre todo el ver, por ejemplo, que ha corrido el Maratón de Caracas, que es mi ciudad, para mí digo, bueno, pues algún día a lo mejor yo cumplo el sueño de correr el maratón en la ciudad en la que nací, ojalá. Pero bueno, tener ese hilo, ese fino hilo con él, la verdad es que es algo que a mí me enriquece profundamente. Lo mismo que un amigo mío que vive en Colombia, durante un tiempo estuvimos un poquito alejados, pero cuando nos volvimos a encontrar resulta que los dos nos habíamos convertido en maratonianos a la misma vez. Para mí fue una emoción tan grande saber que él había hecho su maratón, su primera maratón, y yo también lo había logrado, pues a lo mejor en cuestión de 1 o 2 meses de diferencia, que de verdad me emocionó muchísimo. Así que nada, Rodolfo, desde aquí te digo que si no te lo he dicho, que creo que sí te lo he dicho, pero si no te lo he dicho, estoy muy orgullosa de ti y me ha encantado muchísimo que cuando nos reencontrásemos, el ver que tú habías hecho lo que habíamos estado hablando tanto en la pandemia, que era que queríamos correr nuestro primer maratón. Todas esas cosas me enorgullecen profundamente, de verdad, toda esa gente que ve a mi alrededor. Por supuesto, una de las personas que más me ha atravesado todo este tiempo ha sido mi entrenador, porque él es un chico majísimo que de verdad ha sabido poner toda su profesionalidad y todo su cariño en que yo logre mis metas. Ahora me está dando mucha caña, ¿eh? Ahora me está dando mucha caña de decirlo, pero a él se lo perdono todo. Y bueno, nada, simplemente son ejemplos de gente que a mí me ha inspirado, que me ha atravesado y que espero simplemente que sigan en mi vida durante mucho tiempo. Todos esos corredores populares que sois tan admirables, que os tenéis la valentía todos los días de poneros las zapatillas, de salir a correr y de disfrutar, simplemente de disfrutar. Por lo menos es con lo que yo me quedo. Nada, obviamente, dentro de todo esto, pues lo que es Kilómetro 43 y David son mi presente, ahora mismo son mi presente, todos vosotros, esta comunidad. David es... No, no tengo palabras para describir lo que es David, lo que me inspira a mí. Por eso decía que era complicado hacer este capítulo hablando de mí y no poder hacer ese feedback con él, porque de verdad que su historia es impresionante. O sea, una persona que le han operado en la espalda, que es esa fuerza de voluntad que tiene él, esa pasión que inspira él, es una persona con muchísima energía. Entonces, ¿cómo no va a ser una persona que me haya y que me siga atravesando en todos los sentidos ahora mismo? Es un gran compañero y bueno, todos vosotros como parte de la comunidad y vuestras historias que me encantan. Espero simplemente que, bueno, que esto os sirva para conocernos un poquito más y que sepáis que aquí siempre vais a tener, pues, bueno, pues esa respuesta y ese cariño y ese acompañamiento. De verdad que nosotros estamos muy contentos de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que recibimos y sobre todo de vuestras historias que también son maravillosas, de verdad que sí. Así que nada, solamente nada, me queda despedirme y agradeceros muchísimo por escucharnos. Estamos abiertos para, como siempre, para cualquier comentario, cualquier consejo, que todas las historias que hay detrás son bonitas, pero son corrientes, es decir, somos personas todas corrientes con vidas que podemos de alguna manera ayudarnos los unos a los otros. Es lo único
a lo que siempre apelo como corredor, ayuda a otro corredor, inspira a otra persona. No sabes a quién estás inspirando, pero además intenta también rodearte de gente que sea fuente de inspiración para ti, que te ayude, que te motive, que te saque fuera de tu zona de confort, como la loca de mi amiga Sonia, que bueno, es que es una cosa impresionante, es las ganas y la fuerza que tiene de vivir. Así que yo me quedo, por supuesto, con esta comunidad. Nada, nos vemos en el próximo episodio de Kilómetro 43 y espero que os haya gustado. Un besito, bye. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!